Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a una nueva revisión de mods en el SnowRunner. El día de hoy vamos a revisar este nuevo vehículo militar que ha creado el modder Z2. Ya tenemos gran conocimiento de que este modder trae siempre cosas bien innovadoras y en este caso nos trae este pequeño pero gran explorador en militar. Está basado en un International Workstar por la parte delantera, por los focos lo reconozco, pero también tiene otra opción ahí que la vamos a ver en el taller para cambiarle un poco ese aspecto de International en la parte delantera. Como ven, es bastante corto, bien ajustado el camión, pero tiene buenos neumáticos, buena capacidad off-road, todos los vidrios protegidos con jaula, tiene unos tanques de combustible extra ahí en la parte trasera, escotilla que no funciona obviamente, parachoque delantero bien reforzado, color base ya militar, espejos, cuatro espejos tiene, dos los normales y dos ahí en el capó, y la altura la verdad es que está súper bien. Tiene tracción total siempre activa, pero el bloque diferencial hay que instalarlo en el taller al parecer, así que lo vamos a revisar. Este mod se llama el Z2 Nave con 2E Sax Pro M-Rap, entre paréntesis. Está disponible al día de hoy para PC, PS5, PS4 y Nintendo Switch. Para Xbox todavía no está disponible. Desconozco qué pasa con Xbox ahora último en los mods, pero está tardando un poquito más en llegar. Eh, este vehículo, voy a traducir un poco para ver lo que nos dice Z2 aquí en la descripción. Dice un vehículo blindado MRAP fabricado por Navy Defense. Resistencia mejorada a artefactos explosivos improvisados y minas para el movimiento seguro de tropas. Tiene una gran personalización visual, tiene una capacidad adecuada para el barro, localización. ¿Por qué? Porque parece que tiene un radar, ahora lo vamos a ver. Eh, ¿Qué más nos dice? A ver. Dice que para que el vehículo sea disfrutable hay que utilizarlo casi original en cuanto a lo que es motor, cierto, caja de cambio, para no exagerarlo. A ver qué más dice. Que esperen, obviamente, la actualización para que llegue a las consolas pendientes, que es Xbox. Y una nota aquí, sale que el vehículo en realidad es el International Max Pro. Así que estamos en lo correcto, es un vehículo International, yo lo reconocí de inmediato por el frontal. Y eso sería. Tiene un peso de en PS5 de 53,61 megabytes, así que no es para nada espacioso. Ahí está en ralentí, ¿cierto? Se ven sus luces. El interior es bastante detallado. Ahí tiene un emblema que dice Dirty Work. Buen interior. Nada que decir, por lo menos hacia adelante se ve todo bien. Pero hacia los lados, obviamente, los espejos parece que no funcionaron, ¿no? Porque, bueno, igual la rejilla los tapan, así que no sirven mucho. Vamos a verlo de noche, cómo se ve el interior. Ahí está iluminado, tiene una cámara, que eso, claro, ese apoya los espejos porque se ve hacia atrás. Los espejos no funcionan, lo corroboramos. La iluminación, bien, se ve súper bien. Y el exterior, ahí está la iluminación original. Y ahora nos vamos al taller, ¿cierto? Para revisar todo lo que se le puede retocar a este Navi Max Sax Pro MRAP. Tienda de camiones, ahí está, un explorador, $46.500 es su valor, capacidad de combustible 265 litros, suspensión básica, neumáticos 49, tracción total siempre activo y el bloqueo es apto, así que se le puede instalar. Motores, tenemos 6 opciones, les recomiendo
encarecidamente para que lo disfruten. No le coloquen los motores Z2 porque son exagerados. Caja de cambio, 4 opciones. La vamos a instalar a todo terreno. Suspensión tenemos activa, básica y elevada, que no varía mucho, pero está. Neumático, neumático del vehículo original, los DLC. Y tenemos cadenas también. Les recomiendo colocarle los neumáticos originales de este vehículo porque es como se ve mejor. Y aparte que como ven, eh, en casi todo es bueno, excepto en carretera que dice bueno solamente, no excelente, pero se ve bien. Cabestrante tenemos 6 opciones, 2 de Z2. El cabestrante podría aceptarlo, el de Z2, porque obviamente va a ser súper extenso y puede ayudar. Bloque diferencial instalable. Tenemos tubo de respiración frontal alto, ahí lo lleva al costado derecho. En lo añadido chasis tenemos guardia de techo, que dice que reduce significativamente el daño a la carrocería del vehículo, así que sería una mejora, ¿cierto? Para los golpes, no le va a pasar mucho con esta cosa. Después tenemos porte equipaje, que es nada más que una vaca, ¿cierto? Pero estilo militar, que tiene 200 piezas de reparación y 120 litros de combustible. Después tenemos el radar de techo, como era de esperarse, ¿cierto? Que es como una cosa para disparar, ¿cierto? Que va justo ahí en la escotilla, que gira, ahí lo vamos a ver después afuera. Y trae dos antenas, ¿cierto? Que van amarradas en la parte delantera para que no queden tan largas hacia arriba. Por eso van amarradas. Y como todo radar tiene un tanque de combustible, que son 240 litros, así que si ya el radar no lo están utilizando, sirve como un depósito extra de combustible para repostar el vehículo. Eso solo añadió chasis. Después lo estético, tenemos parachoque delantero, el original. Tenemos este que lleva el enganche para arrastre ahí acoplado al parachoque y al capó, pero obviamente no funciona. Y después tenemos este parachoque de guardia, que es cierto que protege lo que es la mascarilla, los focos. Tenemos una serie de antenas para instalarle ahí en la parte trasera, delantera, en el parachoque, otra más en el parachoque, la otra más en el espejo. Después tenemos balizas que van ahí en el tapabarro, miren, una a cada lado. Después tenemos la rejilla, la vertical, que es la original, o sea, horizontal, perdón, la que es original. Tenemos vertical y vertical negra. Yo, en lo personal, preferiría instalarle la vertical, ya sea en el color del vehículo o negra, porque eh, así es la rejilla de International originalmente, no así. Así que yo preferiría instalarle esta, por ejemplo. Después tenemos guardabarro, tenemos no sé aquí por qué lo pusieron guardabarro, pero bueno, en la opción es para cambiar los faros. Como ven, ahí están los faros del International Workstar. Si no me creen, pueden revisarlo ahí en Google, que son los faros de ese camión. Y después tenemos los faros del International Navistar. Esos son los faros. Ahí ya se parece bastante al Navistar, lo que es la tapa del capó, ¿cierto? Y los faros. Así que ahí ustedes deciden cómo quieren verlo el camión. Yo, en lo personal, preferiría utilizar los del International Navistar. Las llantas originales, obviamente, si le colocan otro neumático se la van a poder cambiar. Colores, solo colores opacos, ¿cierto? Estilo militar. Así que eso sería en cuanto a mejoras estéticas visuales de este Z2 Navi Max Pro. Vamos a ir a probarlo, vamos a ver si puede llevar remolque. Primero que nada, puede llevar remolques de camiones y de exploradores. Así que bien equipado este Navi. Vamos a ir a probar el barro entonces. Las antenas tienen movimiento, así que se ve bien. A todo esto no le instalé el radar. Voy a instalar el radar porque quiero ver cómo funciona la animación en realidad.
Así que nos vamos a meter al taller. Y le vamos a instalar eso. ¿Dónde era? Añadir el chasis, perdón. Ahí sí, ahí sí. Ahí está el radar, entonces vamos a probarlo al tiro para ver cómo va. Funciona igual que todo. Ahí empieza a girar, es como un tipo cámara eso que se levanta. Empieza a girar y después que una vez que termina se baja. Y como ven, eso que está en la escotilla está girando todo el rato. Y bueno, descubre bastante poco. Porque saben que este mapa es súper pequeño, el de prueba. Y descubre solo un poquito. Pero de todas formas, eh, todos los radares son bienvenidos, sirven para explorar. Nos vamos entonces al barro. Como saben y vieron, dejé el motor estándar. Le modifiqué solamente la caja de cambio por una todoterreno. Y como ven también la cámara de retroceso, que es la que está ahí en el centro, se ve bastante bien hacia atrás. Es un poco pequeña, obviamente, pero bueno, es lo que hay, ya que los espejos no tienen ninguna funcionalidad. Se ve un vehículo bastante bueno, por lo menos a mí estéticamente me gusta bastante, sobre todo porque tiene el frontal de de un vehículo original, ¿cierto? Bien bonito este explorador. Vamos a meternos al barro, sin bloqueo diferencial, patina bastante. Ahora lo activamos y ya mejora un poquito. Va súper bien. Para nada exagerado con el motor normal, como les reitero. Bien este Z2 Navi Max Pro. Así que eso, amigos, espero les haya gustado esta revisión. Yo por lo menos les recomiendo verlo porque está bastante bueno para explorar. Me gusta a mí todo este tema de los vehículos militares. Son bastante eficaces en el barro, así que bien por Z2 con esta nueva incorporación. Así que ahí les voy a dejar en la descripción el enlace para ver el nombre del mod. Y obviamente para los que tengan PC pueden llegar directamente a Mod.io y descargarlo. Así que eso, amigos, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau.